Para este video ya hemos llegado a aplicaciones industriales y tenemos que ver lo que está relacionado con las aplicaciones de control, pero tenemos un punto adicional importantísimo de ver, que es el diseño de PCB o Printed Circuit Board, lo que sería en español tarjetas de circuito impreso. Tocamos otro punto que sería la lógica combinacional, debido a que los PLC o los autómatas programables trabajan mucho con esa lógica, y tomamos como punta de lanza lo que es el control de temperatura en modo básico, las acciones temporizadas y los elementos de control de potencia. ¿Con qué intención? Porque es lo más común que uno se encuentra de cara a las aplicaciones industriales: hacer acciones temporizadas, control de temperatura y tomar en cuenta los elementos de control de potencia debido a las limitaciones eléctricas del PIC. Para este video voy a comenzar la explicación por este último punto, los elementos de control de potencia, pero más allá de eso, partiendo de lo que son las características eléctricas del PIC. Dentro del datasheet del PIC, todos los PIC tienen una sección relacionada a la parte de las características eléctricas. En el caso del 18F4550 y todos los PIC de su familia o que están relacionados con él a través del mismo datasheet, nos aparece directamente el ítem Electric Charges, donde nos dice como puntos importantes los niveles de tensión que pueden haber dentro del Master Clear, el nivel de tensión que puede haber en el punto de tierra o el BCS, la corriente máxima que puede aparecer dentro del pin BSS o el pin BDD, que es de 300 mA, y eso es importante tener en cuenta porque a veces trabajamos con configuraciones del PIC o hardware asociado a ese PIC que puede superar este valor y el PIC se va a quemar si eso ocurre. Y más importante que eso, nos dice por acá, máximo output current sucked by any EO pin. En otras palabras, el valor máximo de corriente que puede salir o entrar por cualquiera de los pines. Recuerda que por lo menos el 18F4550 tiene, como podemos ver acá, 40 pines, de los cuales 33 aproximadamente pueden ser entradas o salidas. ¿Y qué significa eso? Que si nosotros colocamos cada uno de esos pines, 33 pines, a extraer o a introducir 25 miliamperios, vamos a sobrepasar ya sea el monto de salida de corriente o el monto de entrada de corriente. Por otro lado, acá nos colocan la potencia o el valor de la potencia disipada y cómo la calculan ellos. Nos dicen que es el voltaje en el punto DDD, o sea, en la alimentación del PIC, multiplicado por la corriente que allí entra, menos las corrientes que salen, que están en 1, más el voltaje igual en DDD, menos el voltaje en H, multiplicado por la corriente que sale en cada de esos pines, más el voltaje de los pines que están en 0, lógico, multiplicado por la corriente que sale por esos ceros lógicos. En otras palabras, el fabricante lo que nos está diciendo es que la potencia que le entra al PIC más la potencia que sale del PIC se considera toda potencia disipada. Por tanto, no nos podemos confiar con que aquí diga un vatio y que yo diga tengo tanta corriente entrando y tanta corriente saliendo y eso nivela y me da menos de un vatio. No, tanto la potencia que se genera por salida y la potencia que se genera por entrada, ambas son potencia disipada, no se pueden restar entre ellas. Otra cosa importante ver del PIC son las gráficas de voltaje versus frecuencia, el nivel de tensión mínimo que normalmente utiliza para trabajar, las frecuencias posibles que él puede alcanzar o con las que puede trabajar dependiendo del voltaje con el que está siendo alimentado, donde vale la pena destacar que tenemos 2 voltios me permiten trabajar a 4 MHz, no más de esa velocidad. 3 voltios me permiten trabajar hasta 16 MHz. Y para trabajar a los 48 MHz de este PIC tienes que tener por lo menos 4.2 voltios de alimentación en el PIC. Seguro te preguntarás, pero ¿por qué empezamos con las características eléctricas si eso no me afecta a la parte de los elementos de control de potencia? Pues sí afecta a lo que son los elementos de control de potencia, porque esas características técnicas son las que te dicen cuándo se debe o no se debe utilizar un elemento de control de potencia. Voy a abrir un proyecto cualquiera, solo para buscar un componente.
Veamos por lo menos esto, un relé de 5 voltios de 5 amperios. Acá nos dice resistencia de la bobina, 125. Eso no necesariamente tiene que ser real, pero hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta con eso, que es 5 entre 125, voltaje entre resistencia, me da 0,04, o lo que es lo mismo, 40 miliamperios. ¿Qué significa eso? Que si yo coloco en la vida real al PIC alimentar directamente un relé de 5 voltios que tiene una resistencia de bobina de 125 ohmios, me va a quemar el PIC o me va a quemar el pin a la larga. ¿Por qué? Porque la cantidad de corriente que va a salir son 40 miliamperios y el pin está preparado para soportar 25. Entonces, nuestros principales elementos de control de potencia van a ser un relé como manipulador de lo que normalmente se llama fuerza, en otras palabras, el que se encarga de manipular corriente. Claro, el relé, dependiendo del relé, estaremos hablando de que puede manipular de 5 amperios, 10 amperios, 20 amperios, etcétera, como valores máximos que pueden pasar de corriente a través de su contacto. De la misma manera, si tiene posición abierto o posición cerrado por defecto, y si tiene un solo polo, podemos ver en las descripciones de los relés DPNO, doble polo normalmente abierto, porque tenemos dos líneas independientes normalmente abiertas. También tenemos SPCO, Single Pole Close Open. En otras palabras, un solo polo que puede ser cerrado o abierto. Adicionalmente a eso vamos a tener transistores BJT que nos van a permitir controlar la corriente o disminuir la corriente que viene a través de la bobina y normalmente se deben conectar de cara a la tierra para que la bobina de los relés o del relé quede por encima del transistor o hacia el colector del transistor, y cuando él sea energizado y entre en su estado de saturación, la bobina se energice con la alimentación de la fuente que estemos utilizando. La ventaja de utilizar los transistores es que ellos, con una pequeña resistencia en la entrada, se le aplica 5 voltios y puedes manipular una fuente de 5, 10, 15, 20, 30 voltios para energizar la bobina de los relés. De la misma manera se comportará un FET. ¿Qué diferencia hay? Si tenemos que hacer conmutaciones para un relé, un BJT basta, debido a que la velocidad de actuación del BJT es lo suficientemente buena como para actuar en el relé, y el relé tendrá también una componente de retraso mecánico de activación. Mientras que un FET normalmente se utiliza para hacer el paso de una señal, o sea, pasa o no pasa señal a un circuito más robusto. De la misma manera que el BJT permitirá manipular fuentes de tensión mayores y con su activación se le da energía o no al dispositivo que tenga corriente DC. Si quisiéramos controlar corriente AC, normalmente utilizamos un relé, pero también está la alternativa de activar, si es solo un pico, queremos decir AC de una sola polaridad, se utiliza un SCR, y si es AC doble polaridad, se utiliza normalmente un triac. Pero eso lleva a una electrónica asociada un poco más compleja para hacerlo funcionar. Otro de los elementos de control de potencia que normalmente se utilizan con los PIC son los optoacopladores. De hecho, la mejor opción para proteger el PIC y mantener el control de relés son optoacopladores. Lo que pasa es que también es la más costosa. ¿Por qué digo que es la mejor opción? Porque el octoacoplador internamente está configurado como un diodo emisor de luz empaquetado. En este caso, él lo que hace es emitir cierta cantidad de electrones que escapan dentro de la pastilla y salen hacia un transistor que, además de que se puede energizar de manera externa, el diodo emisor de luz o emisor de electrones lo puede energizar también. ¿Qué ventaja da esto? Que puedes tener una activación forzada o puedes tener una activación de baja corriente a través del diodo. Y otra vez, ¿qué ventaja tiene esto? Está aislado eléctricamente un elemento del otro, por lo cual si se quemara la parte de control de potencia, que es el transistor,
la posibilidad de que entre corriente hacia el PIC por culpa de un corto es bastante menor a que si se quemara cualquiera de los transistores como elementos de control de potencia. Lo que significa que si uno de estos elementos se quema, es posible que el PIC reciba una descarga de corriente o una sobrecorriente en uno de sus pines y el PIC también se queme. Otro elemento de control de potencia normalmente es el fusible, que se puede ubicar como fuse. Pero esto se utiliza normalmente para proteger la tarjeta principal o para proteger la tarjeta en general, no para proteger las salidas de cada pin. Ahora, para hacer las acciones temporizadas o el control de temperatura, y quizás la lógica combinacional, la parte de programación la veremos en otro video. Pero el hardware, debido a que necesito un hardware para hacer el diseño del PCB, se verá en este mismo video. Vamos a crear entonces un proyecto, al cual le voy a colocar por nombre Control Temp. Le vamos a decir que vamos a utilizar un esquemático por defecto y que en este caso sí vamos a utilizar un PCB layout. ¿Por qué? Porque tenemos pensado diseñar un PCB. Podríamos elegir cualquiera de estos PCB, pero yo lo voy a colocar por defecto para que nos muestre todas las opciones. Una vez que elegimos la opción de PCB layout, nos va a mostrar lo que son las características o el Stack Cube Wizard del PCB. ¿Qué nos permite esto? Definir cuántas capas de cobre vamos a utilizar. Yo voy a decir que voy a utilizar una sola porque acá en Venezuela lo normal es hacer tarjetas con una sola capa de cobre. Sin embargo, en otros países ya trabajan con 4 o 6 capas de cobre y sin embargo el Proteus permite decir que puedes tener hasta 16 capas de cobre. Veamos un momento esto. Y te permite definir otros elementos que voy a tocar dentro de un momento. Pero veamos acá, él te dice una resistencia, cobre, un punto inerte donde va la capa de cobre, una separación, la otra capa de cobre, otra separación, otra capa de cobre, baquelita, capa de cobre, separación, y de esta manera te va estructurando las distintas capas de cobre. Y te hace una especie de sándwich que tiene cobre, protector, aislante, cobre, baquelita para darle dureza, cobre, protector o aislante, cobre, baquelita y así sucesivamente. Volvemos al Stackup Wizard, lo voy a colocar en 1, voy a indicar que los pairs, que son las capas donde van las líneas de cobre, pueden ser internas o externas. O sea, ¿están expuestas o no están expuestas? Yo lo voy a dejar interno porque voy a asumir que sí, le voy a colocar una resina protector una vez después de que termine la capa de cobre, tal cual como las tarjetas madres. Dense en cuenta que una tarjeta madre de una computadora normalmente tiene circuitería por la parte frontal y por la parte trasera, aunque por la parte trasera solo tiene cobre, por ambos lados tiene líneas de cobre. Y estas vienen protegidas por una especie de resina para evitar que hagan contacto con cualquier material. Acá nos dice qué material se va a utilizar, el grosor de la superficie, el grosor de las líneas de cobre, el grosor de los núcleos, la capa de dieléctrico y la capa de separación en el caso de que haya una multicapa. Si lo hacemos de esta manera, tenemos acá baquelita, cobre y protector o resina protectora. Le damos siguiente y entonces nos pregunta cómo se va a llamar la capa y nos da una breve descripción de ella. En este caso la capa se llama Top Cooper y termina en Button Cooper. Tiene THRU, que es algo como True Hole, RU, y nos dice que es un True Hole, que es el tipo de capa. Quiere decir que esta capa lleva perforaciones de huecos verdaderos para conectar los componentes. Nos muestra un aproximado de la capa o cómo va a quedar la capa, donde nos dice, aquí tenemos el core, o mejor dicho, el tamaño de la baquelita, y es de 1.6 milímetros de grosor. Tenemos el True Hole, que es el espacio de cobre o los puntos de cobre que permiten conectar los elementos a la capa de cobre, pero adicionalmente a eso, permite que los elementos pudiesen tener contacto con una capa de cobre superior. Y tiene la parte de la capa resistiva protectora que se va a colocar encima de la capa de cobre. Ok,
una cosa importante con esto es que es lo que el PCB propone que debería quedar. Pero esto es lo que nos sirve básicamente para hacer nuestro circuito impreso por medio de la técnica de planchado o algo por el estilo. Por último nos pregunta si vamos a utilizar algún firmware. Ya hemos utilizado firmware con anterioridad. En este caso no voy a utilizar un firmware. Voy a excluir eso del proyecto y finalizamos el proyecto. Y podemos ver que nos creó esquemático y PCB layout. Puntos importantes a ver acá debería ser también 3D Visualizer, Design Explorer, Build Materials y el Herbert. Pero el Herbert todavía no lo he hecho funcionar, por tanto no lo voy a aperturar. Voy a crear el circuito que yo utilizaría para hacer control de temperatura y después se los presento. Importante tomar en cuenta que los elementos necesitan tener un PCB per view para poder ser implementados. Entonces aquí tenemos un circuito aproximado de lo que yo utilizaría como un control de energía. Tenemos un relé para activar y desactivar la energía AC, sería nuestra salida. Y tenemos este punto que es un peak ascent socket, pero se lo estoy utilizando como referencia de la entrada de tensión de 0 a 5 voltios. Se supone que aquí es donde uno debería conectar la alimentación del circuito de control. Podríamos utilizar un cargador de teléfono automáticamente conectado acá, o sea, reutilizar otro circuito de cargador. Hay que identificar los puntos. Esto es un punto de poder que está identificado como VDD, quiere decir que también está conectado con la alimentación del PIC, igual que este punto. Tenemos la resistencia conectada al Master Clear para que el PIC no se resetee. Tenemos solamente dos puertos o dos pines del PIC utilizándose, uno a un convertidor analógico digital, en este caso va a ser un potenciómetro el que va a regular el comportamiento de ese convertidor, y el potenciómetro está conectado entre VDD y tierra. Las tierras, o mejor dicho, los puntos neutros, también tienen que ser referenciados, y tenemos que tener en cuenta que una cosa es el símbolo de tierra o neutro y otra cosa es el símbolo de tierra o conexión al chasis, que significa la parte verdadera de aterramiento de la estructura para disminuir que los campos electromagnéticos o los ruidos eléctricos afecten nuestro circuito. Entonces, no confundamos lo que es el neutro con la tierra. Por otro lado, tenemos acá en el puerto GP1 la conexión de una resistencia para evitar que se nos queme el octoacoplador y un octoacoplador para disminuir la corriente. Ya habíamos hablado de que un relé de este tipo puede quemarnos los pines del PIC. Y el octoacoplador tiene la salida del diodo conectada a neutro y el emisor del transistor conectada al neutro. Mientras que el colector del transistor va conectada a uno de los extremos de la bobina y la bobina conectado a la alimentación PDD. Esto sería suficiente para hacer un control de energía.